Buenos días, vamos a escuchar el Evangelio de hoy, miércoles 29 de enero del 2025. Marcos 4:1-20. En aquel tiempo, Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca y, ya en el mar, se sentó. Y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas y les decía instruyéndolos: Escuchad, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz, se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano, y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó solo, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: a vosotros se os han dado el misterio del reino de Dios. En cambio, a los de fuera todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió: ¿no entendéis esta parábola? Pues ¿cómo vais a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra enseguida la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Reflexión. En este pasaje, Marcos nos presenta una de las parábolas más significativas de Jesús, conocida como la parábola del sembrador. El contexto nos muestra a Jesús enseñando desde una barca debido a la multitud que se había reunido en la orilla del mar de Galilea. Esta escena ilustra la popularidad de su ministerio y su método de enseñanza a través de parábolas, historias que utilizaban elementos cotidianos para transmitir verdades espirituales profundas. La explicación posterior que Jesús ofrece a sus discípulos revela una distinción importante entre aquellos que están dentro y los que están fuera del reino, señalando diferentes niveles de comprensión espiritual. La enseñanza espiritual fundamental de esta parábola se centra en la respuesta humana a la palabra de Dios, representada por la semilla. Los 4 tipos de terreno simbolizan diferentes disposiciones del corazón humano. El camino representa a quienes son impermeables a la palabra debido a la dureza de su corazón. El terreno pedregoso ilustra a aquellos que responden con entusiasmo inicial, pero carecen de profundidad espiritual. Los abrojos representan a quienes permiten que las preocupaciones mundanas y las distracciones ahoguen su vida espiritual. Y la tierra buena simboliza a aquellos que reciben la palabra con un corazón receptivo y producen fruto abundante. Esta parábola revela que la efectividad de la palabra de Dios no depende tanto de la semilla como del estado del terreno que la recibe. Para la vida cristiana actual, esta parábola nos desafía a examinar honestamente qué tipo de terreno somos. Nos invita a cultivar un corazón receptivo a la palabra de Dios, eliminando la dureza espiritual, profundizando nuestras raíces en la fe y removiendo las espinas de las preocupaciones mundanas que pueden ahogar nuestra vida espiritual. También nos recuerda que el crecimiento espiritual es un proceso que requiere cuidado constante de nuestro terreno interior. Para aquellos que enseñan o comparten la palabra, la parábola ofrece consuelo al recordarnos que, aunque no toda semilla dará fruto, aquella que cae en buena tierra producirá una cosecha abundante.
El énfasis en la productividad variada, 30, 60 y 100 por 1, sugiere que Dios valora cualquier fruto que produzcamos, sin importar su cantidad, siempre que provenga de un corazón sincero y dedicado. Gracias por acompañarnos en la reflexión del Evangelio de hoy. Te invito a que sigas nutriendo tu fe cada día con nosotros. No olvides compartir este mensaje de esperanza y darle like a nuestra página. Soy Teresa de Salsamanía, un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga y nos vemos mañana con más palabra de vida.